Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que súper bien. Y quería compartir con ustedes, comenzar el estudio de Apocalipsis. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, papá, porque tú has permitido, papá, que lleguemos, Señor, hasta aquí, Ebenecer. Tú nos has ayudado, papá, en perseverar, en buscarte, profundizar en tu palabra. Tú nos has dejado, Señor, este plan, Señor, maravilloso, este plan de amor, Padre, que tú lo hiciste, lo escribiste a través de tu siervo, papá, para que nosotros hoy lo podamos escudriñar, lo podamos entender y podamos tomar los recaudos, Padre, y la preparación necesaria, Padre, para esos tiempos finales, para que podamos ser a través de Jesucristo en nosotros la esperanza de este mundo. Te doy gracias, papá, porque tú eres bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quería retomar o hacer un pequeño resumen de todos los que veíamos hasta ahora. Estamos en pleno Apocalipsis con estos acontecimientos, 21 acontecimientos, los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, que es lo que nos toca ver hoy, ¿sí? Y quería que cambies tu perspectiva con respecto a los acontecimientos, ¿sí? Ahora nos toca ver el tema del juicio el juicio final del derramamiento de las 7 copas de ira de Dios. Pero también quiero que cambie la perspectiva de las tendencias positivas que hay en los últimos tiempos, de los que pudimos ver en los capítulos anteriores, del gran derramamiento del Espíritu Santo que va a haber, de tanta convicción de arrepentimiento, la gran cosecha de los últimos tiempos, que es a través de la iglesia, que es a través del Espíritu Santo. Eso son tendencias positivas. El reconocimiento del pueblo de Israel que Jesús es el Hijo de Dios, también es algo positivo, porque es un acontecimiento que va a suceder y va a marcar esa generación el regreso de Cristo. Yo acá anoté que los acontecimientos que nos alertan el tiempo de regreso de Jesucristo es primeramente el renacimiento de Israel. Si no me equivoco, en 1948 Israel se hizo nación. Era un pueblo que se había esparcido por todo el mundo, y en ese año, en 1948, Dios de un tiempo a otro, hizo la nación de Israel, volvió a ser la nación de Israel. Y eso eso estaba profetizado y ya se cumplió. Y otro acontecimiento que tenemos que estar alerta es el tema de la abominación desoladora. Eso ya lo vimos anteriormente en los capítulos anteriores, donde el anticristo va a sacarse su careta, ¿no? Su careta de falsa paz, de falso amor, y va a mostrar quién realmente es, donde él va a estar instalado en el templo que se va a construir en Jerusalén, en la ciudad de Jesús. Y por eso va a ser una abominación, va a pedir y va a exigir, va a sacar leyes gubernamentales para que lo adoren a él exclusivamente y que rechacen el nombre de Jesús y que rechacen a Dios. Ese va a ser otro acontecimiento que está marcado y está profetizado en varios libros de la Biblia, aparte de Apocalipsis. Y bueno, este acontecimiento que viene de la abominación, que es la revelación del anticristo, su verdadera, digamos, esencia de maldad. Y acá había anotado, los animo a que podamos complementar la lectura de Apocalipsis. La verdad que en mi vida personal, cuando leí versículo por versículo, pidiendo revelación del Espíritu Santo y entendimiento de la palabra, poder leer después
el resto de la palabra de Dios, Salmos, que habla de la segunda venida de Jesucristo, Isaías, Ezequiel, Daniel, Mateo 24, habla mucho de las tendencias y los acontecimientos y de las cosas que tienen que pasar y las cosas que van a pasar, y nosotros, Dios nos da de antemano esa información. Nos estamos preparando, tenemos la información, pero también tenemos que velar, tenemos que vigilar y tenemos que concientizarnos cuando realmente pasen esos acontecimientos. ¿Cuál va a ser mi reacción? Porque yo puedo tener la información, pero yo también tengo que decir, wow, Señor, prepárame para poder reaccionar de acuerdo a tu voluntad, ¿sí? Yo acá había anotado tendencias que suceden en la sociedad y en la creación. Hemos visto en los diferentes sellos, en los diferentes trompetas, y ahora lo vamos a ver en las últimas 7 copas, esas por ahí cuestiones o tendencias que va a pasar en la sociedad, que actualmente hoy estamos viviendo algo que jamás por ahí en los últimos 100 años no ocurría. Si no me equivoco, darán señales de la última generación. Hay un estudio que dice que una generación dura 100 años. Entonces, tenemos que prestar atención si en estos últimos 100 años ocurrieron todos estos acontecimientos, todas estas tendencias, porque dice que no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos que va a haber ciertas tendencias, ciertos acontecimientos en una generación, en 100 años. Muy bien, hay tendencias negativas y hay tendencias positivas. La positiva ya las dije, que es la cosecha de almas en todas las naciones, a nivel mundial. La iglesia va a ser precursora, va a ser motivadora, va a estar apasionada en un movimiento de adoración e intercesión que lo hemos hablado, el tema de canciones proféticas, de poder escuchar a Dios, de tener esos músculos espirituales encendidos, despiertos, velando, intercediendo, orando. Va a haber, entonces esas son una de las cosas positivas que va a haber, porque va a haber un crecimiento, un avivamiento de la iglesia mundial. Tenemos que ver eso en forma mundial. Y paralelamente como lo dijimos anteriormente, va a ir creciendo también lo que es el movimiento del anticristo. Y otra tendencia positiva o un acontecimiento positivo que es que el pueblo de Israel va a reconocer a Jesús. Eso también es una señal. Tenemos que fijarnos también en nuestros ojos qué ocurre actualmente y qué cosa hace Israel, la nación de Israel, porque va a depender mucho de su accionar, ¿sí? Los últimos tiempos. Entonces, cuando ellos comiencen a reconocer a Jesús, ahí es una señal que nosotros tenemos que estar atentos. ¿Y a través de quiénes van a reconocer a Jesús? A través de nosotros. Entonces, es uno de los propósitos de Dios, de poder llevar el Evangelio y que puedan reconocer a Jesucristo. Eso va a ser una de las tendencias. Y bueno, y después las tendencias negativas, ya dijimos, desórdenes sociales, va a haber cuestiones naturales que son los terremotos, incremento de controversia también. Esto va a estar también, va a comenzar a verse antisemitismo en las naciones, porque ¿se acuerdan que en los capítulos anteriores que vimos en el 13, en el 14, que cuando Israel reconoce a Jesús, se va a levantar el anticristo, vaya persecución? Entonces va a haber un tiempo de repercusión en el pueblo de Israel. Ahí donde ellos, ¿se acuerdan que leímos que ellos van a estar escapando del anticristo? Y ahí dentro de ese contexto también estamos nosotros. Si nosotros los vamos a estar refugiándolos, también hay un vislumbrar lo que sucedió en la historia de Hitler en Alemania, que
persiguió al pueblo judío y había personas que cubrían a los judíos, que los escondían. Bueno, algo así va a ser en los últimos tiempos. Estamos preparados para eso, estamos preparados para rescatar al pueblo escogido de Dios, a Israel. Nosotros somos parte de su pueblo, pero también vamos a estar siendo perseguidos por el anticristo. Así que nosotros también tenemos que estar preparados y tenemos que estar conscientes de ese accionar. Y acá había puesto: Jesús nos dio de antemano esta información para que nosotros podamos vigilar, para que nosotros podamos concientizarnos hoy y plantearnos, Padre, ayudarme a tener esa convicción, esa fuerza del Espíritu Santo. Yo tengo que tener, hoy por hoy estoy escuchando mucho, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, que mi espíritu sea fuerte y no sea débil. Nuestra fe está basada, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, más ahora porque por ahí se escuchan muchas cosas, hay muchas versiones. La Biblia también nos advierte que va a haber muchos falsos maestros, muchos falsos profetas que van a desvirtuar, también va a haber una religión de tolerancia. O sea, tenemos que estar atentos, y cuál va a ser nuestra base, es la palabra de Dios. Entonces es muy importante lo que hacemos hoy nosotros. Entonces no es una apreciación personal, no es una revelación personal, es la palabra. Entonces esa es nuestra base, no son revelaciones personales acerca del tiempo de regreso de Cristo, sino nuestra base es la Biblia, es la palabra. De ahí no nos tenemos que mover. De hecho, no tenemos que ni sacar ni poner una palabra, una letra respecto a la palabra de Dios. Es la palabra, no es ninguna interpretación o revelación personal, sino es la palabra de Dios. Así que quería compartir eso y empezar con el capítulo 15 de Apocalipsis. Bueno, acá en el capítulo 15 lo que vamos a ver son los juicios de las copas de Dios. Va a haber dos perspectivas. Hay dos perspectivas. La perspectiva primeramente de los santos de la iglesia, en este contexto de que alaban a Dios por los juicios, porque Dios va a comenzar a actuar y atacar al anticristo. Entonces hay un contexto de la iglesia, los santos alaban a Dios. Y la otra perspectiva es cuando los ángeles comienzan a liberar esos juicios y comienza a completar o a cerrar ese plan de amor y de restauración en la tierra para con nosotros. Entonces tenemos esas dos perspectivas en este capítulo número 15. En el versículo 1 y 2 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, o sea, los que habían perseverado, los que no fueron tibios, los que llegaron hasta el final, los que no se dejaron engañar por el anticristo, los que no adoraron al anticristo, los que no siguieron a esa imagen de abominación del anticristo en el templo de Jerusalén, los que no se dejaron marcar, todo eso estaban en pie, en victoria, en el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí ellos, los que vencieron, la iglesia vencedora de los últimos tiempos, alabando a Dios por las cosas que estaba aconteciendo, por las copas de justicia, de juicio que hacía contra el sistema babilónico del anticristo. En el versículo 3 del capítulo 15 dice: y cantan, me encanta, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. 2 generaciones.
de la generación del Antiguo Testamento y la generación del Nuevo Testamento y nuestra generación. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces dice acá, así como la canción de Moisés en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando cruzó el mar? Es la canción de redención. La canción del Cordero es la canción del Nuevo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento cantarán junto con los del Nuevo Testamento, cantarán juntos las experiencias de salvación. Generaciones cantando la gloria de Dios, el accionar de Dios sobre la tierra, sobre el sistema de anticristo, del anticristo. Versículo 4. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces va a haber arrepentimiento, va a haber arrepentimiento de las naciones. No todos se van a arrepentir, porque se acuerdan que en el capítulo anterior que partes de naciones que están totalmente comprometidas con el anticristo, que han pactado con el anticristo, ellos van a ir a ese valle de Megido en la última batalla de Armagedón. Entonces, gran parte va con el anticristo y otras personas van a arrepentirse, van a adorar y van a reconocer, porque los juicios de Dios se han manifestado. Bueno, ahora, ¿quién quiere leer versículos 5 al 8?